Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en Suma 2, este foro de expresión y análisis de los asuntos contemporáneos más valiosos para usted, para su familia, para su comunidad. Hoy vamos a hablar de algo que es una delicia, que es un gozo enorme, la lectura. Y tenemos aquí a los miembros del Círculo de Lectura, que nos reunimos ya desde hace muchos años, y queremos saber, junto con ellos, Cristina Guerrero, Gerardo Manjarrés, pues, ¿cuáles son los pasos que se dan para formar un círculo de lectura? ¿Qué se hace en un círculo de lectura? ¿Y cuáles son los requisitos o las recomendaciones que ustedes darían? Además, claro, de leer, de gustar de los libros y de compartir con los compañeros lo que se encuentra uno en los libros. Cristina, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días. Pues yo realmente por recomendación me enteré del Círculo de Lectores y cuando a uno le gusta la lectura pues empiezas a investigar, a lo mejor con otros amigos que también gustan de la lectura y de ahí pues empezar a integrarte, empezar a las reuniones, el estar pensando en la motivación de que alguien te va a escuchar y la selección de los libros, la comunidad se pone de acuerdo para seleccionar el libro, entonces hay votaciones y de ahí de acuerdo al tema, pueden ser temas diversos, ya sea políticos, a veces de investigación, a veces de históricos o a veces pues novela, ¿sí? Entonces ya se selecciona y de ahí en este círculo en el que estamos pues se selecciona uno y cada mes nos reunimos para discutir acerca de él, ¿sí? Muchas gracias, muy interesante. Gerardo Manjarrés, cuéntame, en tu experiencia en este círculo, ¿cómo se han seleccionado los libros? ¿O qué balance, qué equilibrio se pretende lograr al escogerlos? Ha sido una experiencia deliciosa el Círculo de Lectores que tiene ya 5 años más o menos funcionando desde que estábamos en la Galería de Arte Código Áureo. Empezamos como un grupo pequeño de aficionados a la lectura, aficionados a muy diversos temas de lectura y eso parecía al principio un obstáculo, que no lo fue porque fue muy fácil empezar a ponernos de acuerdo en el libro que leeríamos el siguiente mes para comentarlo en la siguiente reunión y ha sido un intercambio de experiencias interesantísimo. Alguna vez hemos comentado que no hay temas que nos limiten. Hemos leído desde temas históricos, con rigor histórico, hasta la literatura más diversa, los autores más diversos, internacionales y nacionales. Hemos leído algunos clásicos mexicanos y ha sido todo una delicia muy interesante, un intercambio de experiencias entre nosotros y con los autores, porque eso es la lectura, adentrarnos en la experiencia de los escritores y aprender de todos ellos. Ha sido fabuloso. Muchas gracias. Cristina, muchos padres de familia tienen el deseo de inculcar en sus hijos el hábito de la lectura. Ellos mismos, cuando eran jóvenes, leían mucho. Luego hay gente que va perdiendo un poquito la posibilidad de seguir leyendo por cuestiones de la vista, por falta de tiempo. ¿Qué recomendarías tú para seguir leyendo en edades más avanzadas? ¿O qué recomendarías tú, lo que tú prefieras, para impulsar a las nuevas generaciones a la lectura? Yo digo que siempre hay maneras. Ahora tenemos la posibilidad con internet, los audiolibros, incluso son gratuitos la mayoría de ellos, o puedes bajarlos o comprarlos y los puedes leer en el carro, los puedes escuchar más bien a una persona mayor sobre todo que pues ya no tiene la posibilidad de ver, ¿no? Ni con lentes y todo. Un audiolibro es muy buena opción y la otra es
pues adentrarnos en este círculo de lectores también pues nos dan muchas ideas, ¿no? En YouTube también hay muchos pues videos y de muchos tipos, resúmenes también de los libros, y ahí tú puedes incluso, porque justamente estábamos comentando eso, no sabemos de qué se tratan los libros, y hay tantos libros, igual es una buena opción ver los resúmenes y ahí ya te empapas de qué es lo que te interesa a ti, y eso es más, más motivante, porque luego empiezas a leer algo que no te atrae y pues gastas tiempo, ¿no? Y así ya puedes ver los resúmenes, tienes un audiolibro y pues tienes más opciones, ¿no? Aparte de que puedes también contratar a alguien que te lea, y estos círculos de lectores pues también pueden ayudar en eso, ¿no? Claro. Hay libros en PDF también, maestro Manjarres, que... Hay muchos recursos ahora, es decir, se dice frecuentemente, escuchamos decir que en México no se lee. Yo digo que se lee mucho y que si acaso pudiéramos hablar de una reducción en la lectura de los libros físicos, pues lo que pasa es que estamos viendo una transferencia de lectores a otros sistemas de lectura que hay, como los que menciona Cristina, ¿verdad? Se pueden acceder a la lectura por muchas formas ya. Archivos PDF, desde luego, los audiolibros que se mencionaron, hay muchísimas formas de leer, y yo creo que la gente lee. La experiencia de los círculos de lectores hace que sea una lectura compartida, no que leamos juntos al mismo tiempo, pero que compartamos la experiencia de lo que hemos leído. Eso enriquece mucho la lectura, desde luego. Ya lo creo. ¿Cómo se escoge un título? ¿Cuáles serían, en tu experiencia, al estar, digamos, como persona, no como parte de un grupo, cómo escoges un título en una librería? Pues mira, como que hay etapas, ¿no? Por ejemplo, ahora que estaban lo de las elecciones, o que tenías así como que esa inquietud de qué voy a hacer, o por quién voy a votar, retroalimentarte, pues tratar de saber más, empaparte más, pues escoges un libro pues más político. En ese entonces estábamos viendo el de Krauss también, El pueblo soy yo, y pues esos aspectos, esa guía que nos dan también pues los autores, que saben más de política o de historia, o que tienen más idea, pues entonces seleccionas un libro a un autor que se trate de eso, y eso te da pues mucho más perspectiva para tomar una decisión. O de repente tienes ganas de relajarte y quieres una novela, ¿no? O quieres endulzarte el oído, una novela de amor, o de repente estás viviendo en un nuevo estado. Por ejemplo, yo tengo ya casi 20 años aquí en Querétaro, pero pues no sabes todo, entonces quieres saber más, pues te vas por un libro sobre la historia de Querétaro, o sus personajes que hicieron, una Josefa, o no sé, cosas así que te agraden. Entonces vas reteniendo más esa información, y pues la vas disfrutando más porque es más vívida, ¿no? ¿Tú crees que valga la pena dedicarle tiempo a buscar entrevistas con los autores, reseñas escritas por críticos, análisis de las obras que uno va a leer? ¿Contribuyen al entendimiento de la obra? Claro, porque primeramente tú conoces, estás viendo a la persona que está escribiendo, y si él te está narrando, pues te retroalimenta de todo el sentimiento que él puso en ese libro, ya sea investigando, porque a veces como que detrás de algo siempre hay mucho trabajo, mucha información, búsqueda, o sea, no nada más nace un libro así, ¿no? Entonces que tengamos esa facilidad de tener al autor frente y que te narre las experiencias que tuvo, la investigación, para estar dando con los datos, la información que pone y plasma en ese libro, porque tienen que ser fidedignos, ¿no? Entonces eso es, pues da emoción, ¿no? Y ver ese contacto con la persona que lo escribió,
¿no? Y que te cuente de dónde nació la idea pues para escribir ese libro, ¿no? Y todo eso te motiva el querer saber más y pues te da una información más plena, ¿no? Ya, muchas gracias. Gerardo Manjarrés, tú lees entonces dentro del Círculo de Lectores 12 libros al año, pero además supongo que lees otros libros. ¿Cómo complementas tu lectura con otros libros? Bueno, yo partiría de que todos tenemos aficiones o tenemos la atención en algunos temas específicos que serían lo que podríamos llamar nuestras lecturas personales. Ajá. Con esas lecturas personales, con el bagaje que cada uno trae al círculo de lectores, pues se hacen las recomendaciones. ¿Qué puede uno recomendar más que lo que ya ha leído, en lo que está interesado? Y de la participación de todos surgen esas ideas muy interesantes que nos han llevado a lecturas maravillosas. Desde luego, hemos también tenido la lectura de autores locales. Que han venido. Que han venido. Pensemos en Nacho Padilla. Nacho Padilla estuvo con nosotros en el análisis de uno de sus libros. Recientemente Lupina Calzada nos acompañó también en la presentación y análisis de uno de su libro. Verónica Yaca. Verónica Yaca. Y desde luego una autora muy querida en Querétaro, Araceli Ardón. Araceli Ardón también aparte de que nos acompaña cada mes, bueno, en esa ocasión nos acompañó en el análisis de su libro Silogismos de Colores. Así es. Muchas gracias. Bien, Cristi, por ejemplo, si tus vecinos quisieran formar un círculo de lectores, ¿qué les recomendarías? ¿Cómo podrían ellos iniciar la logística o la organización de su grupo? Pues primeramente, pues juntándose y organizándose para ver qué día están ellos más disponibles para reunirse y de ahí ver qué les gusta leer, organizarse, qué preferencias tienen. Hay algunos que tienen ya los libros, ¿sí? De hecho, ayer les comentaba a mis amigos que personas ya de la tercera edad estaban con esa inquietud y empezaron a formar el grupo con los vecinos. Se juntaron con los vecinos. ¿Esto es real? ¿En tu colonia? Sí, en mi colonia. Entonces, muy lindos porque no se conocían y yo los presenté a algunos de ellas y están felices porque es un motivante. Ahora ya tienen su día y unas hacen las galletas, otras llevan cositas. Una de ellas es psicóloga y le encanta, tiene muchísimos libros y dijo, yo quiero compartir todo esto, ¿no? Entonces, pues se juntan una vez a la semana, ellas son más activas, y se van rolando los libros. A veces sí les gusta leer el mismo libro, pero por lo regular se van prestando los libros y comentan cada 8 días, ya sea que un capítulo o hay unas que sí terminan el libro, o sea, depende, Bien. Sí. Los libros como herramientas para la vida. Muchas gracias, Cristi. Muchas gracias, Gerardo Manjarrés. Estamos hablando de los círculos de lectura o clubes de libro y se encuentran con nosotros. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Jaime Ponce Alcocer. Muy bienvenido. Muchas gracias, al contrario, gracias a ti. Y al doctor Mario Gaona, muy bienvenido también. Muchas gracias, Araceli. Gracias. Ustedes son miembros de este mismo club de lectores, este mismo círculo de lectores. Y ya hemos tenido años de trabajo, años de escoger a los mejores autores. ¿Qué te ha dejado, Mario, la lectura de todos estos libros? Bueno, más que nada la diversidad de temas que se han abordado, porque como se mencionaba anteriormente, pues ha habido diversos autores, se han tocado diversos temas, tanto de tinte histórico, como de tinte romántico, de tinte político. Entonces, todo esto yo creo que es una enseñanza grandísima, además de que la opinión de los compañeros del círculo de lectura en el que pertenecemos, la diversidad de opiniones que hay, ¿verdad?
Todos es un grupo muy heterogéneo, unos con alguna carrera, otros con otra, pero que todos son grandes lectores y todos tienen una opinión, aunque pequeña, pero un poco diferente. Entonces todo eso nos aporta enseñanza, nos va ampliando nuestro criterio y para que en un momento dado también nosotros podamos aportar y en un momento dado también proponer determinada lectura. Los libros que se han escogido para el círculo, por ejemplo, tú en tu agenda cotidiana, en tu rutina diaria, ¿en qué momento los lees? ¿Dónde los lees? ¿Cómo los saboreas mejor? En la casa tengo un pequeño despacho y generalmente cuando mis hijos todavía viven conmigo, se van al trabajo, mi esposa sale a hacer sus cosas propias del hogar, estoy solo en mi despacho pequeño, prácticamente no hay ruido. Yo me distraigo, a diferencia quizá de otras personas, yo a veces con la música me distraigo un poco. En cambio yo con el silencio leo más a gusto, más tranquilo y leo generalmente una parte en la mañana y en la tarde leo otra parte, porque pues sigo todavía informándome y leyendo todavía de mi carrera, aunque ya soy una persona jubilada, pero sigo leyendo de mi carrera. Entonces intercalo, pero sí lo divido yo, porque también hay veces que dedicarle demasiadas horas de lectura ya también se me hace un poco cansado a veces. Entonces leo un poco en la mañana y leo un poco en la tarde. ¿Cuáles son los autores que tú recuerdas que te han marcado en algún momento de la vida, no solamente los del club de lectura? Bueno, indudablemente uno de ellos, 100 años de soledad, ¿verdad? Sí, de García Márquez. De García Márquez, que lo tuve que leer, creo que hasta la tercera vez, y que ya hice un árbol genealógico, lo entendí, y que después de ese libro, pues me obligó a leer, y por cierto, no recuerdo el autor, un libro sobre la vida de él, ¿verdad? Ya para interrelacionar. ¿El olor de la guayaba? Creo que sí. El olor de la guayaba es Plinio Puleyo Mendoza, uno de sus más íntimos amigos. Exactamente. Entonces, ese libro pues me dejó marcado porque la primera vez que lo leí prácticamente, la verdad soy honesto, no lo entendí. Es muy complicado. Muy complicado. La Sí. segunda vez me quedaron fragmentos. Tiene una serie de metáforas, sí, además. metáforas, cantidad de nombres, ¿verdad? Entonces, los hechos que se van suscitando cronológicamente y hasta la segunda vez ya como que fui entendiendo más el libro, pero definitivamente hasta la tercera lectura, en que inclusive ya tomé algunas notas, hice un árbol genealógico, el fulano, todos los nombres, ya la verdad fue cuando le tomé sabor, se me quedó grabado y la verdad, generalmente ahora, pues, vale decir, soy muy frasólogo, me gusta mucho tomar frases. Ahora subrayo alguna frase, un libro, después la plasmo, tengo ya una colección de frases de los diferentes autores. Pero esa es una obra que se me quedó muy marcada y alguna obra también, soy muy partidario también de narrativas de tinte histórico, novela histórica, que también se me han quedado grabadas algunas. Y pues principalmente esos son los que más me han quedado y que pues como mencionaba anteriormente, conocer nuestro pasado, por eso me interesa mucho la novela histórica, porque ahí puede uno proyectar su futuro, o proyectar o tener perspectivas un poco más definidas, sabiendo uno su pasado. Ya lo creo. Jaime Ponce, cuéntanos, tú que eres experto en adicciones, en la prevención y el cuidado de una sociedad para que los jóvenes y los adultos no vayan a caer en diferentes adicciones, ¿cómo recomendarías tú la lectura o qué hacer con los libros para acercarlos a los jóvenes y llenar esos vacíos del alma?
A mí se me hace maravilloso el uso del libro porque nos vuelve a bajar ese acelere que hay. Estamos viviendo una cultura súper acelerada, todo rapidísimo, en el coche, en la calle, donde vas. De repente te das cuenta y dices, tranquilo, tranquilo, como que la cultura te empuja a andar corriendo y siento yo que hay muchas herramientas, pero una maravillosa puede ser la lectura, porque hace que te asientes. Incluso, por ejemplo, ahorita que comentabas que a qué horas lees, yo ahorita pues soy millonario en tiempo, un poco ya tengo más tiempo para mí, pero hago mis horarios, porque si no los hago me pierdo. Claro que agarro un libro de repente y a diferencia de él, yo empiezo a las 11 y si me pico estoy ahí a las 4, todavía sigo leyendo, ¿no? Pero en otras ocasiones por lo menos una hora diaria, en fin, voy haciendo mi ritual porque luego de repente se cumple el mes para presentar el libro y faltan 3 días y voy a menos de la mitad, ¿no? Me suceden muchas cosas y me voy organizando, pero para los jóvenes sobre todo, si nos queda claro que dicción es expresión y adicción es no expresión sana de mis emociones, esa es la adicción, el no expresar sanamente mis emociones, hay que trabajar para lograr lo que dice el desarrollo humano, recuperar mi capacidad de autoexpresión. Recuperar mi capacidad de autoexpresión. Volver a llorar cuando... Un vínculo con los libros. Sí, sí, porque cuando te metes en un libro, te metes a vivir lo que el autor está haciendo y te apasionas y entonces puedes, por ejemplo, si yo tengo mucho problema para expresar mi enojo, mi tristeza, porque los hombres no deben de llorar, entonces voy leyendo y me voy metiendo yo en la lectura y llega un momento en el que me compenetro con el dolor del otro que perdió a su hijo, algo terrible, y entonces empiezas a llorar. Y empiezas a sacar y entonces poco a poco los muchachos sobre todo, con esto del acelere, la emoción es mucho más lenta y tranquila que las palabras. Entonces hay que darle su tiempo. Entonces hay que hacer que el niño recupere, como vuelva a vivir como ese momento cuando es pequeño, ¿no? Cuando el niño es chico y no tiene una mente abstracta y todo es concreto, el niño ve una cascada y se pierde en ella. Se mete y vive la conciencia sin fronteras, como dice Alan Watts, ¿no? Se mete en la realidad que está viviendo a fondo. Y en cambio, si ya un muchacho más joven lo está viendo y está la cascada hermosísima y él está, híjole, ya nomás quedan 3 días para que se acaben las vacaciones, empieza a pensar otras cosas y se pierde de la experiencia de ese momento. Entonces, si yo practico la lectura, junto con la meditación, por ejemplo, pero aquí en el caso de la lectura, que nos ayuda muchísimo, hay muchos libros para aprender a meditar. Y a través de esa manera yo puedo poco a poco penetrarme y ir viviendo la vida más tranquilamente. La lectura yo pienso que sería una herramienta para desacelerarme y vivir más lentamente la vida. Y también de una forma más profunda, con mayor significado, con mayor sentido. Sí, fíjate, muchas veces a través de la lectura yo leo algo y eso es lo maravilloso de la lectura, que yo leo algo y de repente algo me pasa y híjole, no sé qué, y vuelvo a leerlo, o sea, hasta que ya capto lo que está pasando, ¿no? O sea, a diferencia, por ejemplo, de una película, claro, la puedo volver a ver, pero la película va pasando, en cambio, el libro puedo irme a mi ritmo y puedo ir cada vez que voy profundizando en algo que me está llegando, por ejemplo, que me estoy proyectando en ella, que a mí me pasó lo mismo que aquí dice, me paro y yo, wow, y me pongo a recordar mis cosas y luego me meto otra vez a la lectura. Siento que es una herramienta extraordinaria. Muy de padre. los autores que hemos leído, ¿cuál te parece especialmente valioso, recomendable? ¿Algún título que te haya transformado ese momento? Bueno, a mí desde recién casado me puse a leer a Víctor Frank, El hombre en busca de sentido, como que ahí tú dices, wow, como que otra de las capacidades también a través de la lectura yo puedo decir, híjole, ¿cuál es mi sentido de vida? ¿Para qué estoy aquí? Cuando ves esa experiencia, te quedas tú como con esa, ¿y yo qué? ¿No? Y empiezas poco a poco a romper con paradigmas. Todos mis hermanos, por ejemplo, todos estudiaron una carrera y a una empresa. Yo me metí y con Grupo Bimbo, pero con apoyo de Grupo Bimbo, echamos a dar una Fundación Queretana para el Desarrollo Rural, 13 años. Después no dije, no, ya no toca, y me salgo. Y después en el Consejo Estatal de Adicción, varias opciones, como que este libro me dio muchísima seguridad para mis decisiones libres. Un libro. Un libro. Estamos hablando de un libro
que ha influido en ti para darte fuerza, para darte Valorar mi sentido, verdadera para darte libertad. valor, para darte ánimos? Y enfrentar lo que digan los demás y todo no importa, porque por acá es mi camino. Esto de un psicoterapeuta austriaco que murió después de la Segunda Guerra Mundial, que fue donde escribió ese libro. Exacto. El hombre en busca Él- de sentido. Él estaba con la ilusión desde que entró, se acababa de casar y a las pocas semanas los metieron en un cuarto, en un campo de concentración y ella nunca más la volvió a ver. Pero él siempre estaba, yo voy a verla, yo voy a recuperarla, ¿no? Y así estuvo todo el tiempo. Y esa fue su ilusión. Cuando salió, la habían asesinado a ella casi de inmediato, pero él de todas maneras dijo, si por ella estoy aquí, ahora por ella voy a seguir, y ¡pum!, realizó su vida de una manera extraordinaria. Sí, Víctor Frankl perdió su patria, su consultorio, sus padres, su familia, su mujer, sus recursos, su salud, y sin embargo ese libro lo salvó a él y después a millones de personas. A la en el mundo. logoterapia, la terapia en Sí. busca de sentido. Ya lo creo. Muchas gracias a todos nuestros compañeros de audio, de video, de edición, de producción y de transmisión para que este programa llegue hasta sus pantallas. Gracias al equipo de Dora Pérez y a nuestra directora general Claudia Ivonne Hernández de RTQ Consumo Libre.